El propósito del contenido del video que usted verá a continuación, quiero dejar en claro que no es para imponer un punto de vista, sino para llevarlo a que usted analice lo que cree a la luz de lo que dice la Biblia y en su debido contexto. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que está viendo esta transmisión. Mi nombre pues es Alex Xavier Reyes y quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video, ya sea por YouTube o a través de Facebook. Un gusto poder saludarles. Y en esta ocasión quiero hablar sobre un fenómeno que se está dando en la iglesia contemporánea. Un fenómeno que más que estar fundado en la palabra de Dios, ha sido una moda que se ha impuesto prácticamente. Y me estoy refiriendo a declarar, decretar, atar y desatar. Esa práctica, pues, que yo no sé cuántos de ustedes la han practicado o la habían practicado. Y no sé, si esa es la enseñanza que usted está recibiendo actualmente, de su pastor, de sus predicadores. Por eso quiero dejar en claro que mi intención en este video no es imponer mis convicciones, mi punto de vista, sino que a la luz de lo que dice la palabra de Dios podamos analizar lo que nosotros creemos. Entonces, se ha visto este fenómeno, el cual ha sido aceptado por muchas personas, ha ganado aceptación y se ha vuelto bastante popular, la verdad. Yo quiero preguntarle a usted, amigo que me está escuchando, ¿usted decreta, usted declara, usted ata, usted arrebata? Yo le pregunto, si usted hace este tipo de cosas, es porque usted se ha acercado a la Biblia y ha encontrado un fundamento en la palabra de Dios para este tipo de prácticas, o simplemente es porque usted escucha a su pastor, usted escucha al predicador, o usted escucha a los demás hermanos, porque muchas de las personas que practican este tipo de cosas, que son antibíblicas, diría yo, las practican, las dicen en sus oraciones porque han escuchado que su pastor ora así, porque han escuchado que el predicador, al estar hablando, al estar predicando, él decreta, él declara, él ata, él arrebata. Entonces, su práctica es porque ha escuchado a una de estas personas o porque en realidad usted se ha acercado a la Biblia y ha podido comprobar que es un mandato de Dios que nosotros hagamos este tipo de cosas. Esto pues casi siempre se da en, en las iglesias que profesan la teología de la prosperidad, donde los falsos maestros vienen y le hacen creer a sus hermanos, a los miembros de su congregación, que ellos pues prácticamente están facultados de parte de Dios para poder declarar, para poder decretar y que ellos tienen autoridad en sus palabras. Vamos a ver de manera puntual algunos versículos que han sido sacados de contexto y que usan los falsos maestros para poder valerse de este tipo de prácticas. Quiero dejar en claro que cada uno de los versículos que yo voy a mencionar va a ser puntual y breve por cuestiones de tiempo, pero la enseñanza que se puede sacar de cada uno de estos textos es bastante extensa. Hay bastante tela que cortar, como dice el dicho por ahí. Entonces quiero empezar con Proverbios capítulo 18, verso 21, el cual yo ya anteriormente grabé un video exclusivamente de este versículo que dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, este versículo ha sido como una arma por parte de los falsos maestros para hacerle creer a las personas que ellos están facultados, ellos están investidos con un poder sobrenatural para causar vida y causar muerte. Pero cuando nosotros leemos todo el capítulo 18 de este proverbio, nos damos cuenta por su contexto inmediato
que lo que está hablando aquí es que nuestras palabras sabias o nuestras malas palabras, refiriéndose al corazón de una persona necia, van a acarrear consecuencias para uno y para otras personas también. Y para darle a un mayor o un mejor entendimiento de este texto, déjeme decirle que en la ley judía, una persona que servía como testigo en un juicio podría enfrentar la condena que estaba buscando para el acusado si se encontraba que su testimonio era falso. O sea, corría el riesgo, si se comprobaba que estaba hablando mentiras, fuera puesto en prisión o hasta perder su vida. Tenía que pagar con la muerte por hablar mentiras. Entonces, esa explicación breve le da más luz a este texto. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero no es que usted como persona tiene poder en sus palabras. El poder lo tiene Dios. El poder es de Dios. Otro texto es Mateo capítulo 16, verso 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una plática personal de Jesús con Pedro, e indirectamente también está involucrando a los demás apóstoles, donde le dice: a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí Jesucristo obviamente no está hablando de una llave literal, sino que está hablando de que va a investir a Pedro y a todo aquel que crea también de ese poder, del poder de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación. Vemos en Hechos capítulo 2 a Pedro, al apóstol Pedro, haciendo uso de esta llave cuando está predicando en Pentecostés y que los judíos se convierten, más de 3,000 personas. Y vemos que hace uso de una segunda llave, o sea, al poder del Evangelio, cuando hablamos de llave, en Hechos capítulo 10, cuando está predicando en la casa de Cornelio. Y esto es para los gentiles. En Pentecostés para los judíos y en Hechos capítulo 10 para los gentiles. Entonces se abren la puerta de los cielos tanto para judíos como para gentiles. Y en la segunda parte del texto dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se ha tomado esta parte de este texto de manera errónea y muy equivocada para que la gente crea que tienen el poder ellos para poder atar al diablo o poder desatar prosperidad. Yo ato al diablo, dicen algunas personas en sus oraciones. Pero qué ironía, ¿no? Que cuando alguien está atando al diablo, aquí en Honduras, por ejemplo, allá en otro país, en México, en Estados Unidos, en España, pues también el diablo está haciendo sus fechorías. O sea que si lo ataron con una cadena muy larga. Y muchas personas dicen: yo desato prosperidad para mi vida, desato prosperidad para mi familia y para mis hermanos. Aquí no está hablando ni de atar al diablo ni de desatar prosperidad, como muchas personas entienden por este texto, sino que está hablando de la obediencia que tenían que tener los apóstoles en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Está hablando de la predicación. Hay que predicar el Evangelio. Es un mandato que Dios manda. Y vamos a ver otro texto que es similar al que les acabo de explicar en Mateo capítulo 18, verso 18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
A diferencia del pasaje que le acabo de explicar, en estos pasajes en su debido contexto está hablando del proceso de disciplina dentro de la iglesia. No está hablando de atar al diablo, ni de desatar prosperidad, ni nada de eso, sino que atar en este texto y en su debido contexto significa a disciplinar. Y desatar está hablando de levantar la disciplina. Y todo esto se lleva a cabo como objetivo obedecer a Dios. No tanto así yo tengo que obedecer a mi pastor porque me está disciplinando, sino que obedecer a Dios. El amor que yo tengo por Dios, por su palabra, es que me llevan a reconocer el error. Yo soy culpable, yo soy pecador y ciertamente necesito la disciplina por amor a lo que Dios dice en su palabra. No por el pastor o por el predicador, porque ellos, al igual que yo, son pecadores también. Pero aquí tiene que ver mucho la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el contexto de estos textos de Mateo capítulo 18. Hay otro texto en Proverbios capítulo 6, verso 2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Y hay muchas personas que dicen, es porque tú tienes que confesar solamente cosas positivas. No vayas a decir cuáles son tus temores, o que me va a ir mal, o no seas pesimista, porque la palabra de Dios dice que te has enlazado con las palabras de tu boca. Cuando lo que en realidad, en su debido contexto, lo que quiere decir es que es una recomendación más que todo, que nosotros no tenemos que ser fiadores de algún extraño. Cuando usted lee Proverbios capítulo 6, el versículo 1 dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, oiga muy bien, ya aquí está hablando de fiador. Si has empeñado tu palabra a un extraño, ya el verso 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca, o sea, te has comprometido. Los contratos en aquel momento no se hacían por escrito, sino que se hacían verbales, o sea que bastaba con la palabra de una persona para hacerse responsable de la deuda de otro si aquel no lograba pagar. Entonces, por eso dice, te has enlazado, te has comprometido con tus palabras. Pero no es que yo tengo que, no tengo que evitar procurar confesar cosas malas, porque eso es lo que me va a venir. Eso es lo que prácticamente da a entender el otro versículo que les voy a leer en Job, capítulo 3, verso 25. Dice la palabra, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Cuando nosotros vemos a Job, Job es un ejemplo de integridad, un ejemplo de rectitud y de justicia. Y a pesar de que Job vivía una vida agradable delante de Dios, le sobrevino este mal. Y es evidente de que todas las personas, todos nosotros, hay que ser sinceros, porque yo también, todos nosotros, al igual que Job, deseamos evitar enfermedades, eh, eh, problemas, pobrezas, hasta la muerte. Deseamos evitar eso, pero estamos dispuestos a caer en todas estas cosas si es la voluntad de Dios. Y los problemas que le vinieron a Job no fue porque él, yo tengo miedo que me vengan enfermedades, pobrezas y que venga la muerte, sea para mí o para mi familia. No era eso, sino que eh, el problema era que Dios le había permitido a Satanás, al diablo, le había dado el permiso para tocar la vida de Job con enfermedades, con pobreza y con la muerte de sus familiares. Conocemos la historia, pero no es porque, dice aquí que, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. No es que te venía temor en sí de que le viniese una enfermedad o que le viniese pobreza, sino que el temor era que Dios le había facultado a Satanás tocar a la vida de Job
con este tipo de situaciones. Y es importante que entendamos que Dios es soberano. Hay que entender eso, Dios es soberano y nada en esta vida es producto de la casualidad. O porque nosotros tengamos miedo que pase o dejemos de tener miedo. O porque cancelemos algo, o porque confesemos lo otro. Todo lo que nos viene a nosotros y todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite. Es porque Dios lo permite. Hay otras personas que son un poco más atrevidas y vienen y quieren poner ejemplos citando al mismo Jesucristo. O sea, queriendo dar a entender que Jesucristo está facultando a la persona para poder decretar, para poder declarar, para poder atar y desatar. Y vienen y citan San Juan 14:12. El que en mí cree, el que cree en Jesucristo, ok, las obras que yo hago, Él las hará también. Ya imagino a la gente que le gusta solamente ir al versículo aislado sin entender el contexto, qué es lo que está pasando. En ese momento le brillan los ojos. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, no hombre. Aquí es donde hasta se frotan las manos. Porque yo voy al Padre. Pero, ¿qué está queriendo Jesucristo decir con eso? ¿Será que está realmente diciendo que nosotros como creyentes vamos a hacer cosas mejores y mayores que Él en realidad? Ok, aquí dice la última parte, porque yo voy al Padre. Jesucristo, este, parte con gloria, con poder y autoridad a su trono, a la diestra de Dios Padre. Y Él viene y envía el Espíritu Santo, porque esta fue la promesa. Entonces, una vez los apóstoles ya recibido la promesa del Espíritu Santo, ellos empiezan a testificar, a proclamar el Evangelio con poder y con autoridad hasta lo último de la tierra. Sabe estas cosas, ¿verdad? Y no le recomiendo que lea el libro de Hechos. Ahí está lo que los apóstoles hicieron. Es la predicación del Evangelio. Lea el libro de Hechos, es muy bonito, hermano. Amigo más que todo, porque el hermano, yo sé que los hermanos son estudiosos de la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús viene y les hace saber a los apóstoles que ellos harían mayor cosa, no mayores cosas, no se estaba refiriendo a cosas extraordinarias como milagros y cosas así, porque la gente, ese es el énfasis que la gente hoy en día le quiere dar a este versículo, sino que las cosas mayores son en extensión o alcance y en duración. Sabemos que el ministerio de Jesucristo duró 3 años. A los 30 años comenzó y a los 33 años Él fue crucificado. Solamente 3 años. Y además el ministerio de Jesús eh, estuvo en Jerusalén y en Samaria. En esos lugares se reduce lo que es el ministerio de Jesús, pero vemos que los apóstoles tuvieron ministerios hasta de 40 años, entonces mayores en duración y alcance, porque ellos salieron Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que usted y yo estamos gozando, disfrutando del Evangelio, hermano, amigo. ¿Se imagina usted si los apóstoles hubiesen hecho caso omiso de este mandato y se hubiesen quedado cada uno en su casa sin ejecutar su ministerio? Entonces, no sé realmente qué fuera de nosotros, pero gracias a esta ardua labor de cada uno de los apóstoles, el Evangelio se extendió de ciudad, a país y llegó hasta lo último de la tierra. Y hoy es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, hacerle saber a la gente el Evangelio, el ministerio de la reconciliación, que hay que arrepentirse de sus pecados y reconocer que Cristo es nuestro Señor y Salvador, quien murió en una cruz siendo inocente para rescatarnos de nuestros pecados. En cuanto a los milagros, porque la gente hace bastante énfasis en los milagros. Los milagros. Bueno,
El Señor Jesucristo sanó enfermos. Sabemos que los apóstoles también. El Señor Jesucristo echó fuera demonios. Los apóstoles también. El Señor Jesucristo resucitó muertos. Por lo menos sabemos que Pablo y Pedro lo hicieron. El Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Ninguno de los apóstoles lo hizo, a excepción de Pedro. Unos cuantos pasos y casi muere en el intento. El Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Los apóstoles no lo hicieron. El Señor Jesucristo calmó la tempestad. El apóstol Pablo naufragó 4 veces. Naufragó 4 veces. El Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Yo no leo por ninguna parte de las Escrituras que los apóstoles hayan hecho ese milagro. El Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día. Los apóstoles murieron y ninguno de ellos resucitó. Nadie puede hacer mayores milagros que el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Entonces no sé cuál es el realce, cuál es ese énfasis que la iglesia hoy en día tiene por los milagros. Cuando lo que tenemos aquí es el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios. Un milagro es que estemos predicando y que el Espíritu Santo convenza de pecado a aquella persona y se arrepienta. Eso es un bello milagro, hermano, amigo. Ese es un hermoso milagro, pero la gente hoy en día no sé realmente qué es lo que quiere que uno haga, no sé qué es lo que quieren ver ellos en la iglesia. Y lamentablemente, sí hay muchos charlatanes, le voy a decir. Hay muchos charlatanes que se dedican a hacer espectáculos dentro de la iglesia. No es que Dios no pueda hacer milagros. Como dijo un pastor muy querido de la ciudad de Barcelona, el pastor Juan Manuel Vaz, yo creo en los milagros, pero no en los milagreros. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que tienen mucha aceptación por ese tipo de espectáculo. Y como les digo, lamentablemente casi la mayoría de estas personas se quedan solo con lo que ven y no van de continuo a escudriñar sus Biblias. Entonces, en contraste con todo esto de declarar, de decretar, de arrebatar y de desatar y un montón de cosas, un montón de modas, porque como le dije, son modas, porque todo este tipo de prácticas no tiene fundamento en la Biblia. Entonces, en contraste con todo eso, nosotros vemos el ejemplo supremo que nos da Jesucristo. Nosotros, cuando vayamos a orar, hermano, si usted ha estado orando de esa forma, porque se requiere bastante humildad para poder aceptar nuestros errores. Yo, en lo personal, he tenido que aceptar muchos, pero muchos errores doctrinales que vine arrastrando. Gracias a Dios, Él me ha dado la oportunidad de estar en una iglesia bíblica donde se predica con amor, se predica con pasión, con sencillez, con claridad, con urgencia. Y me han enseñado lo que es el verdadero evangelio, un evangelio puro, no tergiversado, no adulterado, donde se exalta a Cristo a través de las Escrituras. Un saludo para mi querido pastor, el pastor Leo. Pastor Leo, si está viendo este video, un abrazo a la distancia, pastor, que Dios me lo bendiga. Entonces vemos el ejemplo supremo ahí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Qué ejemplo nos da Jesucristo? ¿Cómo tengo yo que orar? Cuando usted quiera aprender a orar, y usted dice yo no puedo orar, pero usted quiere aprender a orar de manera bíblica, yo lo invito a que tome su Biblia, que le sacuda el polvo. Sacúdale el polvo a su Biblia, hermano, amigo. Si la ha tenido guardada su Biblia ahí, búsquela, quítele el polvo y léala. Vamos a ver qué dice la palabra en Mateo capítulo 26, verso 39. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es Jesús orando en el huerto Getsemaní, horas antes de ser arrestado.
Imagínense qué ejemplo supremo nos da Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, como es tu voluntad, porque las cosas en contraste de declarar, de decretar, es someterlas a la voluntad, a la soberanía, a la autoridad de Dios. Y Jesús, como Hijo de Dios, estaba sometido a la autoridad de Dios el Padre. Jesús no vino y no leemos aquí que dijo, yo declaro, yo decreto que esta copa pasa de mí y no acepto un no como respuesta. No estaba diciendo nada de eso, sino sometiendo la voluntad al Padre. En Lucas capítulo 22, versos 31 y 32, viene Jesús hablando con Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oiga, muy bien. Pero yo qué dice Jesús? Yo he declarado, yo he decretado. No, dice, yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Yo he rogado. Preste atención, hermano, porque esta es la doctrina bíblica. Someter con ruego, con acción de gracia, nuestras cosas, nuestra oración a la voluntad soberana de Dios, porque en Él y solo en Él está el poder y la autoridad. Jesús no dijo, yo he atado al diablo. Simón, tú no te preocupes por nada, que el diablo ya está atado. Yo he rogado por ti, para que a pesar de lo que el diablo quiera hacer con Simón Pedro o con usted, hermano que me está viendo, que no le falte la fe. Así que no espere que Dios le va a suspender dificultades, pruebas, que no lo va a hacer pasar cuando eso es necesario. Es necesario que nuestra fe sea probada, como el oro es probado por el fuego, que nuestra fe sea probada. ¿Se equivoca usted si cree que todo le va a salir muy bien y que la vida dentro del cristianismo va a ser color de rosa? Nada que ver, hermano. Jesucristo no ha prometido nada de eso. En el mundo tendréis aflicciones, o sea, van a venir dificultades, van a venir problemas, pero confiad que yo he vencido al mundo. San Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús orando por sus discípulos. Jesús no está decretando, Jesús no está declarando nada, sino que está rogando. Es la actitud que tenemos que tener nosotros como creyentes. Un ruego de continuo, Señor, te ruego, te pido, te imploro. No te ruego que los quites del mundo, tampoco los van a meter en una burbuja los apóstoles o que los van a sacar para que no les sobrevenga mal alguno, sino que yo te ruego, oh Padre mío, que los guardes. Ese es un ruego. Y el Nuevo Testamento está bañado de muchos ejemplos. Vemos el apóstol Pablo, cuántas dificultades no tuvo. Él no anduvo declarando, decretando, nada que ver. En el Antiguo Testamento, hermano, hay muchos ejemplos. Yo solo le estoy dando algunos. En Génesis capítulo 39, verso 20, vemos a José que es arrestado. Y José no dijo, yo declaro que salgo mañana de esta cárcel. Estuvo como 2 años preso. En segunda de Samuel capítulo 12, verso 14 y 16, vemos al profeta Natán amonestando a David. Y en estos textos, en el 12, 14 y hasta el 16, vemos que Natán le hace saber que el hijo que fue concebido de ese adulterio, de esa fornicación, iba a morir. Iba a morir. Y viene David y hace un ruego a Dios. No dijo David, yo declaro que ese niño vive y no muere. No dijo así, él le rogó a Dios. Pero a pesar de ese ruego, ya Dios había designado en su consejo que ese niño iba a morir. Así hay algunas personas que me han dicho que ellos creen que si una persona está enferma y ellos llegan y oran y ellos decretan y declaran sanidad sobre aquella persona, esa persona se va a sanar. Yo les digo que no es así. Uno cuanto mucho, como dice la palabra, uno tiene que
arrodillarse, uno tiene que suplicarle a Dios, rogarle a Dios que tenga piedad, que tenga misericordia. Y si es su voluntad, que le permita a aquella persona recuperar su salud. Y la voluntad de Dios pueda que sea a favor de esa persona y recupere su salud, o pueda que esa persona ya le toque partir. Pero no es porque usted está decretando y declarando. Entonces, eso quiere decir que el poder está en su boca, en sus palabras. Y entonces, siendo así, ¿qué sentido tiene de que usted ore? No tiene ningún sentido entonces, porque usted tiene el poder y la autoridad. Tenemos otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 y 18. Este ejemplo me gusta bastante. Tenemos al ejército sirio sitiando la ciudad de Dotán, donde está Eliseo y su siervo. Y vienen y ellos sitian la ciudad, y de madrugada, de mañana, se levanta Giesi, porque creemos que es Giesi el siervo que estaba con Eliseo, y ve soldados por todos lados. Y le entró mucho pánico y entró a la casa y le dijo a Eliseo que estaban rodeados, que qué iban a hacer. El pánico se había apoderado de aquella persona. Y Eliseo hizo una oración por Giesi, por el siervo, y para que Dios le permitiese ver que eran mayores los que estaban con ellos que los que estaban con el ejército sirio. Pero la otra oración viene y tiene que ver con un ruego que hace el profeta Eliseo, para que Dios en su voluntad hiriera con ceguera a los sirios, a los que tenían sitiada la ciudad y que estaban en toda la disponibilidad de ir a capturarlos. Eliseo no dijo: yo decreto que estos se van, o les pasa esto, o yo los ato, o no sé qué. No vemos esa práctica ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. En Job, capítulo 1, verso 21, que fue un ejemplo que les di anteriormente, que Job, a pesar de todo lo que le vino, la enfermedad, la pobreza, porque perdió todo lo que tenía, perdió hasta la familia, sobrevino la muerte. ¿Qué dice Job en el capítulo 1, verso 21? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no dijo: yo le arrebato al diablo todo lo que me quitó, como hay una canción popular cristiana por ahí, que yo arrebato esto, yo arrebato lo otro, y no hay nada que arrebatarle al diablo, porque nuestra vida, nosotros tenemos fe que nuestra vida como creyentes está bajo la autoridad de Dios. Y toda nuestra oración tiene que estar puesta bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Amigo que me escucha, nuestra vida depende en absoluto de la soberanía de Dios. Nosotros no podemos vernos tentados a cancelar las pruebas y las enfermedades que a veces Dios permite que pasen y que lleguen a nosotros, para permitirnos depender de Él, para que estas pruebas, estas dificultades, estas enfermedades, todas estas adversidades nos permiten tener un crecimiento y una madurez espiritual mejor. ¿Y cómo es posible que usted diga: yo cancelo? Entonces usted, con los brazos abiertos, sí recibe la bendición y lo que es bueno, pero rechaza las enfermedades que Dios en su soberanía le permiten llegar. No podemos decretar, amigo, que pase lo que nosotros queremos, cuando el poder no está en nuestra boca, sino que está en el poder de Dios, en la autoridad de Dios y en su voluntad. Y todo lo que pasa, como le digo, no es producto de la casualidad, sino que es Dios en su soberanía que permite que pase. Si es la voluntad de Dios, las cosas van a prevalecer, independientemente de que nosotros declaremos, no declaremos, que decretemos, no decretemos, que atemos, que no, que desatemos, que proclamemos, y un montón de prácticas. Aquí lo que va a prevalecer siempre es la palabra de Dios. Así que, amigo, hermano, si estuvo viendo este video hasta el final, que Dios me lo bendiga, y pues siempre es un gusto poder charlar con usted, y
Que Dios me lo bendiga y hay que estar siempre constante en la oración y en la lectura de la palabra. Saludos.